Hola familia, este poderoso Ferrari lo encontramos en las Chacharitas el domingo pasado y como pueden ver está chueco, bien cateado, pero sí rueda y rueda perfectamente. Vamos a restaurarlo, vamos a ver qué podemos hacer. Bienvenidos a otro nuevo video de Custom México. Bueno familia, ahora sí vamos a darle, ya le quitamos los remaches, vean, está bien cateado, está mojado. Está todo manchado, vamos a restaurarlo por completo, espero quede bastante bien. El cristal está bien amarillento. Vamos a dar una buena restaurada, vamos a dejarlo como nuevo. Lo primero que vamos a hacer va a ser retirar la pintura. Vamos a quitarle la pintura. Gracias a la magia de la edición, aquí ya lo tengo listo sin pintura. Y como pueden ver, el poste está un poco chueco. Al intentar enderezarlo, se rompió un poquito de la parte de abajo, por lo que vamos a tener que soldarlo. Para soldarlo vamos a ocupar estaño y un cautín. Esto lo pueden hacer ustedes, háganlo con mucha precaución. Lo que hice, amigos, nada más fue estirar un poquito la parte de arriba porque estaba aplastada. Al momento que la estiré se rompió por completo el poste. Ya lo alineé, lo puse derecho perfectamente y ahora voy a soldarlo. Es muy fácil, únicamente es ponerle un poquito de estaño y con el cautín de punta lo vamos a soldar. Ya que quedó listo, tenemos que quitar todas las impurezas de la soldadura. Vamos a darle una buena lijada. Hay que hacerlo con mucho cuidado, familia, porque se puede volver a romper. Aunque la soldadura es buena y cubre perfectamente, se puede llegar a romper. Vamos a quitar por completo todo el exceso de soldadura hasta que se vea parejo y que se vea como parte de la carrocería. Una vez terminado este proceso, ahora sí vamos a dar una buena limpieza a la carrocería con nuestra carda. Este procedimiento ya lo hemos hecho en varios videos, únicamente es para limpiarlo perfectamente y que quede listo para recibir pintura. Vamos a hacer un Enzo Ferrari espectacular y para eso vamos a ocupar esta plantilla. Esta plantilla la pueden conseguir con Eric Escobar, tiene varias a la venta, son de la marca Esco. Lo que tenemos que hacer únicamente es desprender toda esta parte y comenzar a montárselo al chasis. Esta es la parte de la base. Vamos a darle una pequeña sentadita, una pequeña lijada para que quede más delgadito y entre perfectamente en nuestro chasis. Básicamente nada más es lijar un poquito para que quede muy lisito. Ya que lo tenemos perfectamente liso, vean, queda a la medida de nuestro Enzo Ferrari. Vamos a ponerle una gotita de cola loca o pegamento de contacto, como todos le dicen. Aquí con mucho cuidado para no pasarnos. Una de las ventajas que tiene este stencil es que se puede moldear y se puede doblar. No hay mayor problema, únicamente es pegar y presionar. Si ustedes no pueden conseguir esos stenciles, también los pueden hacer. Únicamente es estireno y hay que cortarlo a la medida. Vamos a esperar a que seque nuestro pegamento de contacto y vamos a seguir forrando nuestro Enzo Ferrari. Vamos a ponerle todo el estireno que lleva para que se vea bien matón, para que se vea bien potente. Vamos a hacer un Super Sport que sea muy deportivo. Una máquina de la velocidad. Esto es muy fácil, únicamente es ponerle un poquito de cola loca e irlos pegando poco a poco. Vamos a hacer lo mismo con el alerón. Para disimular un poco las uniones vamos a lijarlo perfectamente, primero con una lija gruesa y luego con una lija más delgadita, hasta que quede nuevamente lisito. Vamos a seguirlo lijando hasta que no se vean las uniones. Ahora sí vamos a pasar a pintar nuestro casting. Y bueno, les presumo que hace poquito me enviaron desde Malasia estos pigmentos, vean qué chuladas. Me enviaron un montón de pigmentos, no los he probado todavía, realmente no sé bien cómo se mezclan, pero tenemos muchísimos pigmentos aquí, así es que vamos a ocupar unos para probarlos. Vean cuántos tengo, son bastantes, hay pigmentos camaleón, pigmentos metálicos, está bastante surtidito.
Tenemos de todos los colores y de todos los sabores. Digo, sabores es nada más por decirlo, no se comen. Está bastante bien esto que nos mandaron desde Malasia. Tengo entendido que en Malasia se ocupa mucho esta clase de pigmentos. Aquí no he visto que nadie los ocupe. Así es que vamos a investigar, vamos a ver con qué se diluyen, que no tengo la menor idea. Y los colores son padres, están bien bonitos. Habrá que experimentar con ellos. Me llamó mucho la atención el pigmento camaleón, que se ve muy matón. Bueno, vamos a coger uno y vamos a proceder a pintar nuestro Enzo Ferrari. Yo aquí escogí uno que me gustó porque dice que es rojo, rosita y azul. No sé bien cómo se mezcla, así es que vamos a experimentar. Le puse un poquito de thinner y ahora sí vamos a aplicarlo. Estos pigmentos se aplican en fondo negro, por lo que el Enzo Ferrari ya tiene un fondo negro. Híjole, ¿vieron que era rosita y ahora se ve azul? No entiendo por qué, tal vez el fondo negro hace que se vea azul. Sí se ve un poco rosita y un poquito rojo, pero bueno, eso es la magia de experimentar. Siempre hay que experimentar, no nos quedemos únicamente con lo que ya sabemos que es. Más adelante vamos a ver cómo quedó, los voy a dejar un poquito con la duda. Vamos a poner unas poderosas llantas de Summit Wheels. Summit Wheels, las mejores llantas del mercado, y vean qué chulada de llantas de las nuevas de Summit Wheels. Ya se estrenaron hace poquito y ahora sí vamos a ensamblarlo. Vean qué chulada, vean qué bonito color agarró. Agarró un azul bien bonito y un negro súper padre. Cambia de azul a negro. Se ve raro. Yo creo que no supe usar bien los pigmentos, pero no se ve mal. Vamos ahora sí a ensamblarlo. Algo que se me estaba olvidando, amigos, es que no detallé la parte de adentro. En un Enzo Ferrari eso es imperdonable, así es que vamos a detallarla. Con nuestro plumón de cromo vamos a detallar todas las partes metálicas, todas las partes del motor para que se vean de lujo. Vamos a detallarlas perfectamente. Esto es con mucha paciencia, amigos, únicamente es ir pintando todas las partes metálicas o que simulen que son metálicas. Obviamente es plástico, pero todo lo que parezca metal, que sean partes del motor, lo vamos a poner color cromo. Un poquito de pulso nada más y van a conseguir un resultado maravilloso. Vean qué chulada, quedó muy bien. Cambia considerablemente detallando los interiores. Ahora sí vamos a proceder al armado. Y vamos a ver cómo quedó nuestro Enzo Ferrari. Vean qué belleza. Tengan cuidado que a veces me pasa que lo aprieto muy fuerte para cerrarlo y me llevo el alerón. ¿A cuántos no les ha pasado? Y bueno, aquí lo tengo listo. Vean el color. Yo sé que los Ferraris por lo regular van en rojo, pero me gustó el resultado. Yo les voy a dejar el antes y el después. Me queda claro que el color tal vez no es el mejor para un Enzo Ferrari, pero a mí me gustó mucho un color metalizado. Estamos experimentando con estos pigmentos. Vamos a ver qué más podemos hacer con ellos. Cambia un poco de color, se ve entre azul y negro. Se ve muy bien. El resultado es bueno a pesar que fue un experimento. Yo les voy a dejar aquí saludos en pantalla.
Bueno familia, me encantaría que me escribieran en los comentarios qué les parecen estos pigmentos, si alguien sabe cómo utilizarlos, si les gustó el resultado, si no les gustó también es válido, por favor escríbanmelo aquí en los comentarios. Si les gustó este video, por favor regálenme un like, no olviden activar la campanita de notificaciones y suscribirse al canal si aún no lo hacen. Recuerden que yo soy Toño Alba, esto es Custom México, nos vemos pronto en otro nuevo video. Bye.